el día de hoy. De los azotes que ahí padecen de la... Una joven indonesia, cuyo perfil de TikTok responde al nombre de Spooky Zen, se disponía a grabar un breve video bailando en una noche tranquila. Sin embargo, lo que nunca había imaginado es que su grabación captaría un suceso verdaderamente aterrador en la parte superior de las escaleras. En el video, una presencia espeluznante se hace evidente, manifestándose como un espectro oscuro cuya cabeza parece ser una maraña de cabellos horripilantes. Este ser observa de manera inquietante a la TikToker desde el piso superior. Cuando Spooky Zen se percata de esta presencia, una oleada de pánico la invade y de manera precipitada toma su teléfono celular y huye de la escena con rapidez. Posteriormente, la joven relató que no era la primera vez que experiencias de esta naturaleza tenían lugar en su hogar, aunque esta vez logró capturar a la entidad de manera directa. Dime, ¿qué harías tú si algo como eso aparece detrás de ti? Muchos sostienen que no es necesario un encuentro visual directo con la Llorona para experimentar el más profundo temor. Como previamente hemos mencionado, el simple acto de escuchar su alarido es suficiente para causarnos escalofríos. Ahora imagínate que este lamento es escuchado en medio de un sepelio. Realmente al hijo de tus entrañas, por eso suplicamos que el alma de nuestros hermanos, Alberta, Irving, Rafael y las demás almas del Santo Purgatorio, sean libres de los azotes que allí padecen, de la divina justicia por la virtud de los azotes que Jesús llevó por su misericordia. Amén, Jesús. Todo Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Santa María. Si ya no es suficiente angustia pasar por un momento horrible donde estás dándole el último adiós a un ser querido, ahora imagínate tener que escuchar eso en medio del entierro y en plena penumbra de la noche. Algunos han planteado la hipótesis de que quizás no se trate de la Llorona, sino de una de las infortunadas almas que penan en el Camposanto. Pero dime, ¿qué piensas tú? En este puesto no veremos uno, sino dos videos donde se captan sombras extrañas sin cámaras de seguridad. El primero, compartido en Reddit por un joven,
se desarrolla en la residencia de sus padres en una aparente noche común. Luego de que la alarma se activa repentinamente, podemos observar una sombra pasar de un lado a otro. Al principio, los padres del chico pensaron que podría tratarse de un ladrón, pero eso fue descartado rápidamente, pues ningún objeto fue robado. Lo que activó la alarma esa noche sigue siendo un misterio. El segundo registro fue captado por una familia justo frente de su casa en un vecindario estadounidense. La familia explica que escucharon a sus perros ladrar a alguien afuera. Por eso, decidieron revisar la cámara y se encontraron con esto. Ahora, un dato perturbador es que justo ese día, unos minutos antes, ocurrió un fatal accidente en moto en la calle contigua. Así que esta sombra podría ser el espíritu de la persona fallecida. El canal ruso Traversa se especializa en la exploración de lugares inhóspitos donde han surgido testimonios de avistamientos de criaturas extraordinarias. En el material que presentamos en esta ocasión, el equipo se aventuró en una región nevada, donde los habitantes locales afirman haber avistado una monstruosa entidad de proporciones colosales. Como pueden ver, las huellas captadas en cámara son enormes. ¿Qué clase de criatura podría dejar huellas así? Pues esta pregunta sería respondida más tarde, al ver lo que la cámara de visión nocturna captó a cierta distancia. Иди отсюда! Pero, ¿qué demonios es eso? Aunque la semejanza más cercana parecía ser de la de un simio, la visión nocturna y la distancia introducen distorsiones considerables en la imagen, teniendo en cuenta el tamaño de las huellas captadas anteriormente. El equipo de investigación optó por no acercarse, limitándose a recolectar evidencias desde una ubicación prudente. Sin duda, una elección que la mayoría de nosotros también haría en circunstancias tan terroríficas.
En Pakistán se teje la leyenda de un ser abominable conocido como el demonio negro. Esta entidad maldita posee la capacidad de apoderarse de un ser humano, transformándolo en una bestia depredadora que, durante las noches, se lanza a la caza de otros seres humanos. En un esfuerzo valiente, un par de intrépidos investigadores paranormales, provistos de una red y resguardados por una protección conjurada por hechiceras de alto rango, se embarcaron en la ardua tarea de capturar a uno de estos seres. जाल से पकड़ो यार, जाल को कैसे पकड़ो? सर पकड़ लिया निकलो मोबाइल पकड़ो रहीम आ रहा रहीम निकलो अभी हमला कर रहे हैं, अभी आपको पकड़ रहे हैं, मुझे उस वक्त पकड़ा। जल्दी रहीम बाबा, जल्दी जाओ रहीम, जल्दी चलो, वो आ रहा है यार, नजदीक है रहीम, बाग को रहीम यार, अल्लाह अकबर रहीम कार से ओए फंस के इधर आओ निकल यार, वैसे ज़ेन नीचे आओ ज़ेन, ओए रहीम फंस चलो, ओए फंस वो कल के गिर रही उधर क्या, ओए रहीम फंस गया यार, अभी क्या कर रहीम फंसा हुआ है, खुद फंसा हुआ है, अब पता है, आ जाओ निकलो रहीम, ओए जल्दी आ जाओ रहीम, छोड़ उसको रहीम, निकलो यार, ओए रहीम फंस गया यार, चल जल्दी चल, निकलो यार, गुम कर उसको, क्या चीज है ना। La misión se reveló como un desafío inmensamente difícil. A pesar de la salvaguardia que proporcionaba su protección, la entidad mostró una feroz resistencia y arremetió contra los investigadores en numerosas ocasiones, logrando escapar varias veces. Finalmente, el equipo consiguió atrapar al ser en la red, dejándolo cautivo en su prisión efímera. Posteriormente, han confiado en los conocimientos y habilidades de expertos brujos y hechiceros de confianza, quienes intentarán liberar el alma de la persona poseída mediante un arriesgado proceso de exorcismo. ¿Y tú? Cuéntame, ¿has tenido un encuentro paranormal? No olvides de dejármelo allá abajo en los comentarios. Y recuerda que yo subo videos todos los miércoles y domingos a partir de las 5 de la tarde, hora de Ciudad de México, por lo que te invito a suscribirte y activar todas las notificaciones del canal. Abajo en la descripción encontrarás todos los enlaces directos a mis redes sociales. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.